lucido ahí. Y en el libro quedan huecos en blanco. Los huecos en blanco deben ser llenados ahí con el cero. ¿Ya? Los huecos deben ser llenados. ¿Sí? Para cada clase. Yo cada clase voy a revisar los cuantos alumnos. Cada clase les ha llegado los capítulos que corresponden. Pedía por ejemplo del 1 al 4, pero decía empezar, pedía con calma ya. Yo te voy a hacer lo que corresponde a esta clase, ¿no? Segundo, deben hacer un mapa conceptual de todo lo que está ahí por leer en cada libro. ¿Para qué? Para que me pregunten. Entonces acá vamos a dar un ejemplo más o menos de cómo se tiene que hacer video. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Cómo se tiene que hacer video? Entonces, vamos a ver un poco de este video de... Vamos a analizar cuáles son las actualizaciones de ocupar. Otro término importante que se escribe en el la pared torácica, hay grasa, esa grasa ni siquiera se ve, es milimétrica, pero cuando existe. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, para los que no me conocen soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy, el término focal. Yo hablo mucho de lesión COVID, neumonía organizativa durante la evolución y una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, para los que no me conocen soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy, que en español y en inglés nos estamos refiriendo a esta imagen con densidad de aire en forma de media luna. ¿Qué sucede en el parénquima pulmonar? Inicialmente se creyó que era un signo de curación de una aspergilosis invasiva, pero con el pasar del tiempo se empezó a ver que este signo se veía también en evolución de infarto pulmonar por retracción y formación de hematomas en este parénquima pulmonar infartado, o en la sobreinfección fúngica de cavidades pulmonares preformadas, como sucede en el aspergiloma o en el micetoma pulmonar. En todos estos casos puedes usar este término de signo de media luna de aire o, como te decía, mal traducido pero muy usado, signo de aire creciente. Fíjate que acá nos muestra este signo. Está agarrando su puntero y me está señalando la lesión. Me interesa que los alumnos igual me muestren la lesión y con su puntero me empiecen a explicar lo que hay ahí. ¿Qué es lo que me interesa? Yo no quiero escuchar hablar como el anterior, no hablar, me interesa que los alumnos me señalen la lesión, ya me señalen la lesión y yo esté viendo esa lesión y me estén explicando lo que es. Sí, igual voy a parar el video y preguntaré qué son estas líneas negras. Y bueno, yo no les dije cuál tipo que debían leer, pero esto se llama programa aéreo, preguntaré, ¿no? Y eso que sí que se llaman estas rayas negras que están por acá, programa aéreo. ¿Ven acá una raya negra? Se llama programa aéreo, ¿ya? Y en mi examen de repente se me ocurre agarrar, mi examen siempre es fácil, ¿ya? Para los que leen, obviamente, no para todos. Pero no leen, los que leen es muy fácil. Pondré una flecha como esta de acá, la pondré acá y preguntaré qué signos sumas en la figura. Si es para desarrollar, y darán pues un programa aéreo. Si está marcado, marcar un programa aéreo. ¿De acuerdo? Ok, entonces ella está pasando con su puntero que está aquí y está explicando lo que es la lesión. Una aspergilosis angioinvasiva, y acá nos muestra el mismo hallazgo tanto en... Todo está ahí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Y deben participar todos, los del grupo. Como esto está ahí, la clase se divide en 4 grupos por orden de lista. ¿Ya? Por orden de lista. Y para cada grupo hay un trabajo. Hay un tema que ya han dado y que está listo ahí, que se llama para que sea presentado. ¿Desde cuándo? Desde el sábado, para los alumnos que hacen los sábados, y desde el próximo miércoles, para los del miércoles. También hay el cronograma. El examen me parece que es como el 15 de marzo más o menos. ¿Ya? Entonces, eso sí o sí, nunca vamos a hacer un examen, esta no va a ser la primera vez ni la última. Se va a dar el sábado una tarde ese examen. Por eso a veces yo voy a tener que juntar a los alumnos así un día como estos, porque como doy examen el sábado,
Porque el sábado tendría menos clases, ¿no? Por eso alguna vez vamos a tener que estar haciendo clases para ti. ¿De acuerdo? Una cosa donde expliquemos. No hay de otra. ¿Ok? Mando el programa y los libros de los que sacan de Gerson, de que él decir aquí en todo. El libro de Gerson tiene que ver todo, ¿ya? Todo para todas. El otro libro de Gerson sería un poco también las partes importantes que yo pongo ahí, qué capítulos están y todo lo demás que está ahí en el cronograma. Listo, queda claro entonces cómo tiene que hacer esto. ¿Ya? Perfecto. Ahora voy a arrancar mi clase. Ya voy a pensar que están todos también. Hasta el momento estamos ahí que se llama como encendiendo motores. Primero muy estricto en la llamada de lista. Por ahora estoy pensando que están llegando de su pueblo, ¿ya? Entonces, por eso todavía no, sí están llegando con calma, ¿no? A las 7 no se va a llegar. La práctica, yo voy a dirigir a los alumnos de las prácticas a los alumnos de los sábados. Vamos a hacer práctica en el Hospital del Seguro a las 7 de la mañana, 7 a 8, el día martes, jueves y sábado. Los alumnos de los miércoles deben llamar al doctor Richard Cueva, ya le llama para ver cómo van a hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado, estábamos conversando sobre que para que los radiólogos podamos interpretar las imágenes, ustedes deben decirme datos o preguntarme cosas. ¿Okay? Cada imagen es como un problema, ¿cierto? Y cuando yo tengo un problema, planteo una hipótesis. ¿Okay? Yo quiero saber tu hipótesis. ¿De acuerdo? Si tú no me planteas un problema, yo siempre voy a optar por el camino más fácil. ¿Okay? Yo tengo una serie de herramientas en los equipos de imágenes para dar respuesta a tus preguntas. Como les decía, ¿no? Si a mí no me preguntan aquí cuántas caras hay, mi respuesta va a ser que es un florero, que son flores, y punto. Pero cuando me preguntan cuántos rostros hay, yo los empiezo a contar, ¿no? Yo los empiezo a contar, el radiólogo lo empieza a buscar y empieza a descubrir una serie de rostros. ¿Por qué? Porque los médicos tratantes me han preguntado a mí y yo estoy investigando eso que me han preguntado. ¿De acuerdo? Eso que me han preguntado. Y luego voy a acabar contando y voy a decir cuántas caras hay. Probablemente si sigo contando, voy a encontrar, obviamente, un montón de caras. Si sigo buscando más y más, encuentro más y más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me piden una tomografía, y me dicen descartar abdomen agudo, yo tengo que hacer un trabajo. El dolor que está en hipocondrio derecho, luego de esta grasa, es vesícula. Entonces yo tengo que buscar primero una colecistitis. Como he dicho, abdomen agudo significa todo eso, ¿no? Luego tengo que buscar dolor en flanco. Dolor en flanco, ¿qué cosa es? Cálculos en los riñones. Si yo estoy pensando, eso me dicen abdomen agudo, en el cerebro del radiólogo está todo, uso cálculos. Luego abajo a la fosa ilíaca derecha. ¿Y qué cosa busco? Apendicitis. ¿Qué cosa busco en la fosa ilíaca derecha? Un quiste ovario torcido. ¿Qué busco en la fosa ilíaca derecha? Busco un embarazo ectópico roto, si es mujer. Y en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué voy a buscar? Una diverticulitis, por ejemplo. ¿Ok? Y luego, ¿qué voy a entrar a buscar? ¿No es abdomen agudo? Buscar líquido libre.
No vaya a ser un hemoperitoneo. No vaya a ser, no vaya a plus. Pero si no me ponen nada, no hay qué cosa buscar. Lo veo rápidamente y de repente, no, normal y listo. Ya, ahí queda. Y no hay nada. Nada de lo que yo pueda ayudar. ¿De acuerdo? El radiólogo es un consultor. ¿Ya? El radiólogo es un consultor y hay muchos conceptos metidos en la cabeza de un buen radiólogo. ¿Okay? Yo te voy a dar luces respecto a tu paciente, pero me tienes que jalar la lengua, me tienes que preguntar algo. Si no, el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra, ¿no es cierto? ¿Por qué están sentados hoy día acá en medicina? Porque un día lo planificaron, ¿no es cierto? ¿Ok? Si no, él sería, no sé, en cualquier carrera al azar. Su papá lo hubiera matriculado donde podía. ¿Ya? Entonces, debemos estar dando las imágenes. Yo deben estar luchando un montón en el hospital para que pongan eso. Algunos me dicen, no importa, como sea, finalmente lo abrió. Usted más que radiólogo. El radiólogo tiene su punto de vista frío. Él no está, digamos, si bien es cierto, da un visto con el trazador en agudo, pero él va a ver cosas, digamos, objetivas en la imagen. Independientemente de, digamos, de la parte subjetiva, porque le doy la nariz, se llama la nariz. No, yo voy a ver todo. Voy a ver todo. Pero al final voy a leer también lo que han puesto. Entonces, es la suma de las dos cosas. Ya, entonces, es una opinión más que vas a tener para tratar a tu paciente. Bien. Para ver cosas, para poder ver cosas, diagnósticos, hay dos posibilidades. En los diagnósticos se pueden ver simplemente tomando placas simples, fotografías simples sin contraste, o también se puede hacer estudios contrastados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los intestinos en general no se pueden ver bien si no se utiliza un contraste. En el paciente tenemos que dar el contraste. ¿Qué contrastes existen? Existen dos grandes tipos de contraste. Uno es el bario, ¿ya? El bario. Para ver el esófago o el intestino delgado, hacemos tomar bario al paciente, por la boca, ¿ya? Para ver el colon, como en este caso, para ver el colon, introducimos bario por vía rectal, por vía recta. Y los otros son los contrastes iodados. Los contrastes iodados los utilizamos para todo tipo de estudios, principalmente en tomografía. ¿Cómo se pone el contraste? El contraste se pone por la vena. Por la vena. Luego el contraste hace un recorrido que en la siguiente clase, en su mapa conceptual debe estar dibujado. ¿Qué recorrido hace el contraste? Hasta que finalmente es excretado por ¿dónde? Por la orina. Si ese es su dibujito, ya, por ejemplo, vena cefálica, vena axilar, tronco varicocefálico, vena cava superior, luego entrará al corazón y no sé por dónde más irá, hasta que finalmente va a ser excretado por los riñones. Ese recorrido del contraste en el cuerpo humano lo utilizamos nosotros para hacer diagnósticos. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero ver un aneurisma cerebral, ¿el aneurisma de qué depende? De arteria cerebral media, por ejemplo. En algún momento el contraste está en las arterias del cerebro. ¿Ya? Y es ahí donde yo tengo que adquirir la imagen. Por eso deben saber qué recorrido hace el contraste. Si yo quisiera ver, por ejemplo, los uréteres, ¿en cuánto tiempo tomaría la imagen? Uréteres. ¿Has dicho men? ¿A cuánto tiempo crees que yo dispararía las imágenes luego de poder contraste en la vena de un paciente si quiero ver el uréter derecho? Los uréteres que se miran. Luego de cuánto tiempo que le pongo a la vena del paciente y contraste. Solo pensar un rato más. Las respuestas cuando me deben dar, recuerden que tienen que ser como los inhaladores, ¿ya? ¿Han estudiado un poco de neumología? Un poquito, ¿no? Van a estudiar semiología. Cuando te inhalas, tienes ahí una aerocámara, disparas el aerosol, tienes que aspirar por la boca y lo tienes dentro unos 15 segundos. Luego hablas. Habla rápido, me la pata.
Tienes que primero pensar. ¿Cuánto tiempo más o menos? Aprox. Cualquier número dice. ¿Cuánto? Mucho que hacer. Trabaja. Más o menos el contraste que se llama en general, desde que te ponen en la vena si estás sano hasta que lo eliminas, máximo en 5 minutos si está en la vena. Máximo. Pero ¿qué pasa 24 cuando es? Cuando tu función renal ya no es buena. Ya, ahí se retrasa el contraste en salir de donde debe ser. Ya se retrasa. ¿Ok? Hay una serie de variables, obviamente, que hay que considerar. Ahora, ¿a quién no se le puede poner contraste? La pregunta, ¿no? Porque a todos le pueden dar contraste. Al nefrópata. El nefrópata agudo. Por eso que a los pacientes que les van a hacer tomografía, ¿qué te van a pedir en el hospital? Que le hayas pedido su creatinina. ¿Ya? Si la creatinina es normal, entra con confianza al tomógrafo, pero tenemos que hidratar al paciente. Los contrastes son nefrotóxicos. Imagínense, si estoy en sepsis con el riñón dañado, entonces me tienen que preparar. Hay una manera de preparar al paciente. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que hay que prepararlo, porque no lo pueden meter directamente. No le van a dañar los riñones. Y otra cosa, los contrastes pueden producir alergias. Alergias. Hay que preguntar al paciente. No es el que se ha chocado con el contraste. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que ver lo que es protección radiológica. Habíamos dicho en la clase pasada que hay unos 4 tipos de estudios que utilizan la radiación ionizante. Y la radiación ionizante puede alterar la célula. ¿Sí? Esos son rayos X, son tomografía, mamografía, fluoroscopía. ¿De acuerdo? Por consiguiente, tenemos que saber algo de protección radiológica. Pero ¿cuál es la mejor manera de proteger al paciente? Es pedirle imágenes cuando sean necesarias. No por si acaso. ¿Cuándo voy a pedir una imagen? Cuando, dependiendo del resultado, cambie mi conducta clínica. Si no va a pasar nada cuando le pide una imagen, ¿para qué me pido? Voy a pedir por un motivo. Entonces, de las propiedades de los rayos X, la más importante para nosotros, el resto es, esto para los tecnólogos, no todas esas propiedades. Pero para nosotros, los alumnos, hay que saber esto. Esas son las cadenas de ADN, ¿no? Los rayos X pueden romperla, pueden modificarla. Obviamente, eso no siempre es, ¿no? Desde el punto de vista, los efectos de las radiaciones pueden ser somáticos, quiere decir que comprometen al individuo que ha sido expuesto, ejemplo de temas, pero eso se produce, por ejemplo, cuando, no tanto en rayos X diagnóstica, se produce en rayos X terapéutica, o sea, en radioterapia. En rayos X diagnóstica eso no se produce. En cambio, para usar radioterapia sí. ¿Okay? Pues se utiliza muchísima radiación. Los efectos genéticos se manifiestan en la resistencia del individuo expuesto. Entonces, no es broma meter radiación. Y hay dos términos muy importantes, que son estos dos que lo deben conocer muy bien. Lo que se llama el efecto estocástico y el efecto determinístico. El efecto estocástico, ¿qué significa? Que es aleatorio, es una casualidad. Es sacarse la tinta. ¿Qué posibilidades de sacar la tinta tienes? Muy pocas, ¿no? Sería absurdo para la tinta, pensando que vas a ser millonario. Mejor estudias medicina, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ok. Que te pase algo en la radiología diagnóstica es como sacarse la tinta, pero puede ser. Como dice ahí, es una casualidad, no depende de las dosis. La única vez que te pusiste radiación y tienes ahí un cáncer radioinducido. Es casualidad, como la penicilina, ¿no? Una gota de penicilina y estás arruinado en emergencia, intubado.
¿Ok? Efecto determinístico necesita una dosis mínima para producir. El efecto determinístico se utiliza ¿dónde? En radioterapia. O sea, yo sé que voy a aplicar 1000 watts para destrozar un tumor en la mama. O sea, yo sé a tal dosis, tal efecto. Cuando entro a la cocina, ¿no? Y pongo al horno. A tantos grados voy a cocinar tal cosa y a tantos grados tal cosa. ¿De acuerdo? Eso se llama determinístico. En rayos X diagnóstica, ¿qué sucede? Suceden efectos estocásticos. Porque las dosis que utilizamos en radiología diagnóstica son bajas para lograr efectos determinísticos. ¿De acuerdo? Son bajas. Pero pueden pasar efectos estocásticos. Entonces, la protección radiológica consiste en la aplicación de conocimientos para conseguir que el uso de las radiaciones ionizantes se lleve a cabo de manera que se evite la producción de efectos biológicos determinísticos. Se puede evitar obviamente porque no debo ser una dosis conocida para un efecto que yo quiero conseguir. Y se limite la probabilidad de incidencia de efectos estocásticos. Se limite, ¿no? Porque no lo puedo evitar. Eso se puede producir con una dosis muy pequeñita, pero es como sacar gelatina. ¿Okay? Lo que les decía, ¿no? La mejor manera de proteger a los pacientes es solicitar los exámenes radiológicos cuando sea estrictamente necesario. ¿Okay? No pedir por las puras. No pedir por las puras. Y para eso hay guías clínicas, ¿no? Cuando hagan más medicina interna, estas cosas van a estudiar guías clínicas. ¿Okay? Donde dice qué examen pedir, cómo y cuándo pedir. ¿Okay? Las imágenes son necesarias. Son necesarias. Pero a veces se abusa de ellas. ¿Okay? Entonces, son necesarias. Yo diría que son imprescindibles. Pero a veces yo veo en el hospital que se utiliza como indiscriminadamente. ¿Ya? Y ya tengo un diagnóstico de fractura de fémur hoy día y mañana van a dar placa de fémur otra vez. A la mañana ya las fracturas, ¿no? Yo soy diagnosticado, tengo fractura de fémur, ya requiero tratamiento. Y eso es diagnosticado. ¿Qué hacen los radiólogos? ¿Para qué me van a buscar a mí? ¿Ya? Para que vean una placa y les diga primero si es normal o es anormal. Para eso me tienen que buscar. Me muestran una placa y todas digo, es normal. ¿Ya? Si es anormal, tengo que decir qué anormalidad tiene el paciente. ¿Tendrá un tumor? ¿Tendrá una infección? No sé. Y como voy a repetir durante todo el ciclo, yo repito esto durante los 4 meses que estamos juntos, que solamente existen 5 o 6 enfermedades, no existen más. Son traumatismos, tumores, infecciones, congénitas, metabólicas y del desarrollo, no existe más. Si hay una masa, una pelota en el hígado, yo te tengo que decir, ¿eso es un tumor o es un absceso? Ese es mi trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y luego tengo que decirte si ese tumor que he encontrado en el hígado, la extensión. Si ese tumor engloba estructuras vasculares, por ejemplo, ¿se podrá operar o no se podrá operar? Si está englobando el tronco celíaco, ¿lo podré sacar o no lo podré sacar? Si está englobando el hilo hepático, ¿lo podré sacar? No, ¿no es cierto? Eso tengo que decir yo mismo. Por eso se llama extensión de enfermedad. ¿Ya? Lo más importante que tu médico sepa es cuándo hago algo y cuándo no hago nada. Muchas veces el tratamiento, ¿cuál es? No hacer nada. En el juramento hipocrático, ¿cómo se llama? No hacer daño. Si hago algo, voy a hacer daño. Ayer vino una señora o un doctor. Ya, me habían operado un cistatírico hace 5 años. Su tomografía de hace 3 años tiene una imagen quística de 3 centímetros.
Ayer me vuelven a hacer tomografía y ese día midió 3 centímetros. Doctor, ¿qué voy a hacer? Me pregunta. Alejarte de los médicos, le respondí. No voy a decir que te opere, entonces, aléjate de los médicos. Le dije delante de su médico. No hay que hacer nada. Y para eso sirven las imágenes, ¿no? ¿Y cuál es el mejor amigo del radiólogo y del médico? La placa previa. Siempre compara con lo anterior. Cuando tengas una lesión, si tengo una lesión en mi pulmón de 5 centímetros, una bola de de 5 centímetros, y ves mi placa antigua y hace 5 años tenía 5 centímetros, ¿qué voy a pensar? ¿Que es una lesión buena o mala? Bondadosa la lesión, ¿no es cierto? No ha crecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de los médicos, ¿ve? No voy a decir que me metan algo en mi cabeza como decir que hay que operar o algo así, ¿no es cierto? Si en 5 años no ha pasado nada, ¿por qué tendría que pasar ahora? La lesión está igual. O sea, no hay cambios, todo es idéntico. ¿Ya? No pasa nada. Bien. Luego nosotros también tenemos que plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero solamente dentro de esas 7 enfermedades más que les he dicho. O sea, grandes grupos, no puedo decir, a veces sí puedo decir un tumor en particular, ¿no? Pero generalmente no. Tenemos que recomendar estudios adicionales cuando es necesario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si veo un colédoco dilatado, el colédoco está dilatado, podría ser porque hay una piedra en el colédoco, ¿cierto? Me ha hecho tomografía, por tomografía he visto que el colédoco está dilatado, entonces tengo que recomendar el mejor examen para ver la causa de dilatación del colédoco. Y el mejor examen se llama colangioresonancia. Entonces, yo voy a sugiero colangioresonancia. Los radiólogos también hacemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos guiados por imagen, radiología intervencionista. Acá en el seguro tenemos una pequeña URBI. En Lima hay grandes URBI, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros acá en nuestra pequeña URBI? Grabamos todo tipo de colecciones. Ayer vimos un paciente con un hematoma enorme ahí en el retroperitoneo, se drena, lo drenamos. Un absceso hepático, lo drenamos. Un tumor en la mama, le biopsiamos. Un tumor en el pulmón, entramos por tomografía, lo biopsiamos. Una dilatación de la vía biliar. La bilis no puede salir porque está tapado el colédoco por un tumor. La bilis tiene que salir por algún lado, ¿no? ¿Y por dónde lo vamos a sacar? Hacia afuera. Se llama drenaje biliar percutáneo. Eso hacemos nosotros acá en el hospital. Y hasta ahí llegamos. No hacemos más. En los grandes URBIs que hay en Lima, ¿qué se hace? Todos los procedimientos vasculares. Tengo mi pie medio amoratado porque tengo una obstrucción de una arteria. ¿Qué hacen? Se entra con un catéter balón, se dilata la arteria y pasa la sangre. Tenemos cosas que lo estamos haciendo acá. Esperemos pronto, de repente es el siguiente año, estamos entrando a la parte vascular aquí también. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Todos somos radiólogos. Para todo eso ustedes tienen que buscar a un radiólogo. ¿Okay? Bien. Entonces, en la solicitud de imagen es muy importante, obviamente, el nombre de sexo, todo eso en caso del seguro nos aparece automáticamente, ¿no? No pone un código y automáticamente aparece el número de redilla, 984670912, Avenida Los Incas 827, Torres de las Incas, oficina 307, donde el consultorio, dirección. Todo eso con un clic en caso del seguro ya lo tenemos listo. Antiguamente, ¿cómo se hacía todo eso a pulso, no? Tienen que estar llenando todo eso. Probablemente, no sé si ustedes del MINSA tengan eso o no tengan, no sé si tengan eso o no. Nosotros lo tenemos. Toda esa parte está lista. Lo que me interesa es que pongan un par de datos clínicos. Datos clínicos. Disnea. ¿Cuál es una palabrita? Para mí disnea significa muchas cosas, ¿cierto? La disnea yo sé, el problema será cardíaco o será torácico. Ya estoy en mi cabeza, pues cardíaco, pues torácico. Entonces yo voy a definir. Ya, es una palabra es no, disnea, punto. También me pueden poner algún dato de laboratorio, ¿no es cierto? Un paciente que estaba tosiendo en la mañana se pone disneico y le pone dímero D elevado. Está muy elevado. Recuerden que el radiólogo es un médico y conoce todas esas cosas.
Tanto que voy a pensar yo como radiólogo, nivel elevado, dismédico, tromboembolismo pulmonar. Si no es tromboembolismo pulmonar, ¿qué podría ser? Un infarto de miocardio, por ejemplo. Okay. Si tiene alcalosis metabólica más, ya con todo eso voy inclinando a otras cosas. Y todas esas cosas también nosotros, obviamente, lo conocemos bien. Dos cosas que me pongan para mí es suficiente, pero ¿qué no puedo esto así? Y obviamente, es muy claro lo que tienen que pedir, ¿ya? Viene acá, dice tomografía sin contraste. Cuando la tomografía es sin contraste en caso de tórax, ¿qué voy a ver bien? Los pulmones. Pero no voy a ver el mediastino. ¿Quién vive en el mediastino? El corazón y los grandes vasos. En esa tomografía se supone que lo que has pensado no está en el corazón y los grandes vasos. O sea, si pienso en tromboembolismo pulmonar, pedir una tomografía sin contraste, obviamente no, ¿no? Porque el tromboembolismo pulmonar, ¿qué cosa es? Es un trombo en la arteria pulmonar y tengo que dibujar la arteria. ¿Cómo lo hago? Con contraste. Con contraste. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que pongan esa pauta. ¿Es con contraste o es sin contraste? En caso de que pidan tomografías. Muy, muy importante ese tema. A veces se requiere sin, a veces se requiere con. ¿De acuerdo? Y eso voy a estar yo insistiendo durante todo este tiempo que vamos a ver. Para que sepan claramente cuándo se pide sin y cuándo se pide con. ¿De acuerdo? Si no, vamos a fregar el estudio. Pero eso depende de qué. Depende de tu suposición diagnóstica. Listo, finito la primera parte. Vamos a empezar con la parte de tórax. ¿Preguntas?